Bueno, hola, hola, hola de nuevo. Buenas tardes. Acabamos de grabar el comentario sobre PIC Exacto. y nos hemos animado a hacer otro comentario un poco surgido a raíz de aquella. Si la habéis visto, veréis que hemos comentado brevemente la película First Reformed, El Reverendo, en su versión castellana. Y bueno, es una película que vimos hará unas semanas, hará un mes. Más un mes, así. pues sí. Sí. Y bueno, nos apetece comentarla. Nos Es apetece. una película en la que vimos bastantes cosas. Buen cine. Es una buena pieza de orfebrería. Sí. Está muy bien, la verdad es que es de estas pequeñas joyas que te encuentras en el cajón desastre, ¿no? De muchas películas y pensamos que es una gran película, por eso la comentamos. De hecho, estábamos entre comentar esta y Sin City, de Robert Rodríguez, y al final nos hemos decantado por esta porque pensamos que aporta más en cuanto a experiencia cinematográfica, pues quizá a lo mejor más madura, ¿no? O más independiente. No estamos diciendo que Sin City no sea una mala película, porque no lo es, pero quizá lo hablábamos, ¿no? A lo mejor nos impresiona mucho más esta en la treintena, ¿no? Que en la veintena, y Sin City es una película que es más impresionable. De hecho, yo la vi con apenas 20 años, pues es más impresionable cuando tienes 20 años. Eso no significa que sea mejor ni peor, ¿no? Pero, No. bueno. No, claro, las dos son disfrutables en su contexto. El contexto depende de la edad, depende del plan de lo que vayas buscando. Bueno, Exacto. depende de muchas cosas, pero sí. Yo creo que hacemos bien en comentar esta porque es algo que nos ha llegado más personalmente, ¿no? Nos ha tocado un poco más, creo que tiene más fondo, o sea, realmente es una película que requiere más comentario que Sin City, la cual, pues, la ves, la disfrutas y, bueno, se puede comentar su estética, que es bastante original, se puede comentar las actuaciones, se puede comentar lo pasados de rosca que están, ¿no? Los tres directores, Frank Miller, Robert Quentin Rodríguez y Quentin Tarantino. sí. Pero la película en sí, pues, en fin, tampoco no tiene más, no tiene mucho más. mensaje, no tiene fondo, no tiene simbolismo. Es una pizza disfrutable, ¿no? Es un fast food Correcto. disfrutable, que no está mal, pero que tiene elementos, digamos, novedosos, pero bueno. Esta tiene mucho más pozo, la del Reverendo, First Reformed, tiene mucho más pozo. Y eso se lo debemos al señor Paul Schroeder. Paul Schroeder, sí, un veterano, ¿no? Sí, bastante veterano, la verdad. Hemos estado ahora viendo un poco su ficha, yo creo que no he visto nada suyo, y viene a ser, pues sí, un clásico un poco de Hollywood. Por lo que he visto, las más conocidas podrían ser American Gigolo, que es de sus primeras. Luego tiene otra llamada Aflicción, que también parece bastante famosa y que es de las que mejor consideración tiene, ¿no?, entre la crítica. Y ¿qué más? Tenía como una secuela del Exorcista. Bueno, un poco de todo. Parece, en general, por lo que he leído viendo, parece que está un poco... Bueno, que la tendencia la tiene más hacia el drama. A veces drama un poco erótico, con tintes eróticos. A veces, bueno, erótico. No, evidentemente no es pornografía, ni es... pero un poco igual como Paul Verhoeven, ¿no? Paul Verhoeven, ¿lo sitúas? No. Bueno, Paul Verhoeven tenía Starship Troopers, que era de ciencia ficción, pero bueno, salía algún desnudo. Tenía los Señores del Acero, era suya, que también tenía alguna... No estoy seguro de si era suya o una muy parecida, también de fantasía medieval, que también tenía su contenido así. Tenía Showgirls, bueno... O sea, directores que tiran un pelín, ¿no?, hacia el erótico, pero un puntito. Bueno, no es el caso de esta película, En esta es más intimista y, bueno, siguiendo con la ficha, ¿no? Sí, leemos la ficha entera. Al menos lo más destacado, ¿no? El protagonista sería Ethan Hawke, al cual vimos también hace poco en The Northman. Una película que nos ha marcado bastante. ¿Verdad? Su padre, sí. Sí. Un tío muy interesante, por eso. Sí, muy interesante. Yo creo que también en alguna otra película
Muy reciente, interesante. Sí. lo he visto. O sea, es un tío al que yo no tenía muy situado, ni su cara ni nada, y últimamente lo estoy viendo en todas partes. Sí. Bueno, ¿y qué más? Y Amanda Seyfried hace un poco la protagonista femenina, ¿no? Bueno, el protagonista claramente es él, pero ella tiene mucha importancia también, es central. Luego el resto ya serían más secundarios, ¿no? Pues no sé si quieres que comentemos alguno. Bueno, tampoco hace No hace falta. falta, ¿no? Que nos metamos mucho en eso. Y bueno, no sé, si quieres, bueno, guión del propio Paul Schrader, música de Brian Williams, fotografía Alexander Dinan, bueno. La película es del 2017. Sí, eso es importante. Es importante. 108 minutos, una duración normal, ¿no? Media, bastante. Sí, casi de 2 horas. Sí, un poquito menos de 2 Es horas. tan estadounidense, que es algo que se podría entrever fácil, pero bueno. Y bueno, decir que la productora es, A24 es una de las... Sí, A24, al menos la distribuidora, ¿no? Que es una distribuidora que está muy metida en el mejor cine independiente que se está haciendo a día de hoy. Vimos varias cosas interesantes de ellos y yo creo que, o sea, si queréis buscar cine independiente bueno, americano, tirad por A24, buscad películas producidas, ¿no? Distribuidas por A24, porque os vais a encontrar sus cositas. Creo que, por citar algunas, bueno, cositas personales, ¿no? La del Caballero Verde, la de El A24, Caballero Verde, La del... Bruja, El Faro son de A24. Sí, todas de... Bueno, las todas de Northman ¿no? ya no, de Northman ya no es suya. Vale. Luego las de Ari Aster también son de A24. Creo que de Florida Project, incluso. De Florida Project, es un peliculón. Sí, o sea... También tienen películas malas, he visto la lista y hay algunas malas, pero tienen muchas cosas interesantes y en general apuntan y disparan y bien, suelen dar en la diana. Así que si os mola ese rollete del cine independiente, ahí lo tenéis, ese comentario. Vale. Y nada, si quieres entrar con la sinopsis. Sí, ¿de qué va? ¿De qué va Fair Reformer, el reverendo? Pues básicamente la sinopsis es una iglesia en Estados Unidos, ¿no? En un estado de Estados Unidos, una pequeña iglesia que se llama Fair Reformer. Supongo que es una iglesia anglicana. ¿No es anglicana? Es Reformer, de hecho, creo que se suele referir al calvinismo. Vale. Es una... Digamos que si el calvinismo no es una derivación del catolicismo, pues esto sería como una pequeña derivación del calvinismo, ¿no? Vale. Allí en América. Son protestantes, eso son protestantes, sí. Pero en América el calvinismo tampoco es, ¿no? Lo que más... No sé, corrígeme, tú eres el que sabe más de esto. Pero bueno, básicamente es lo que dices tú, ¿no? Es una vertiente del calvinismo, ¿no? Una pequeña parroquia, una pequeña iglesia bonita, ¿no? Que data del siglo XVIII. Y entonces básicamente te habla de la vida del párroco que se encarga de llevar y de impartir misa en esta iglesia, en esta pequeña iglesia. Entonces, conoce a una pareja de personas que están entre los 30 años y una de ellas, la mujer, que se llama Mary, le pide ayuda al reverendo porque está preocupada por su marido. Dice que su marido se encuentra en un momento personal bastante difícil, con una crisis existencial importante, y entonces le pide ayuda. Y el protagonista, que se llama el reverendo Toller, al principio, pues bueno, no acaba de hacerle gracia, ¿no? Se muestra un poco reticente, pero finalmente accede y tiene un par de encuentros con este señor para hacer de algún modo de counselor, ¿no? De algún modo, ¿no? De acompañante, ¿no? Para escucharle y un poco de algún modo intentar, pues, darle una serie de consejos para que remonte su vida. Sí, casi un poco de psicólogo, ¿no? De psicólogo en cierto modo, ¿no? Un psicólogo más religioso, ¿no? En ese sentido. Y bueno, digamos que podría decirse que la película va de cómo
conocer a esta pareja, ¿vale? Que son activistas medioambientales, pues bueno, cómo le influye en su vida, ¿vale? Podemos decir que pasa un suceso reseñable, ¿vale? Y bueno, cómo eso le influye, ¿no? Y cómo él pues empieza a influenciarse, ¿no? Por, digamos, este tipo de corriente más medioambiental, ¿no? Y cómo eso le afecta, ¿no? En su vida, en su pasado, porque tiene un pasado bastante doloroso, ¿no? Correcto. Bueno, sí, yo creo que eso se puede decir, ¿no? Sí, se Porque puede decir. Trabajó para... Era un religioso que trabajaba para el ejército. Y bueno... bueno, digamos que sentía, ¿no? Esta vena patriótica que, bueno, hay que decir que sienten mucho en Estados Unidos. En casi todos los países, ¿no? Hay gente muy patriota, ¿no? Pero quizá allí un poco más, ¿no? Y está bastante relacionado esto del ejército, ¿no? Hay que devolverle a mi país, tal. Él tenía un poco esta idea y entonces, digamos que convenció a su hijo, ¿no? Se da un poco a entender para que entrase en el ejército. Era la época de la guerra de Irak. El hijo fue allí y allí murió, ¿no? No sé si en combate o en un atentado. Bueno, es lo de menos. Claro, evidentemente esto fue un golpe muy duro en su vida, afectó a su matrimonio, también que acabó en divorcio, y entonces digamos que él reflexionó y se alejó un poco de ese mundo, ¿no? Del ejército, y empezó a llevar una vida más solitaria, más ascética, viviendo solo y dedicándose completamente a su iglesia y a su parroquia y a un grupo un poco, ¿no? Que también anda por ahí, que estaría asociado a esta iglesia First Reformed, que sería un grupo juvenil, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. ¿El coro te refieres? Sí, el coro, y que hacen otras actividades, hacen charlas, ¿no? En un momento que hay como un pequeño debate, ¿no? Una mesa redonda donde hablan un poco de las cosas de la vida, ¿no? Y de, bueno, digamos que intentan como organizar sobre todo actividades para los jóvenes, ¿no? Desde un punto de vista que ellos consideran sano, ¿no? Desde el punto de vista religioso. Sí. Y bueno, pues se dedica básicamente a esas dos cosas, ¿no? A su iglesia y al grupito este relacionado con la iglesia. Sí, es un hombre muy, que lo ves, ¿no? Muy pulcro, muy políticamente correcto, muy educado, ¿no? Un hombre de mediana edad, muy contenido, ¿no? Notas que desde el primer momento, con su expresión, ¿no? Su postura, su manera de hablar, que está guardando algo, ¿no? Es un hombre para adentro, ¿no? Que puedes entrever, y luego ya cuando desvela esto, ¿no? Que es el principio de la película, cuando desvela su pasado te das cuenta que ha sufrido muchísimo, pero que al fin y al cabo se ha podido, ¿no? sobreponer, ¿no? a las adversidades de la vida, y que de algún modo también se han vuelto a reformar, ¿no? y bueno, y se ha expurgado, ¿no? de sus males, y está ahí, ¿no? Aunque te das cuenta que también, pues bueno, tiene problemas de salud, no se cuida mucho, ¿no? Y tiene una vida, como ha dicho Sergio, muy estética. Entonces, básicamente la película, habiendo un poco hablado de la sinopsis, narra el descenso a los infiernos que tiene, ¿no? A raíz de este suceso que he dicho que pasa, y que está directamente relacionado con la familia de activistas medioambientales. Y eso sería básicamente lo que os vais a encontrar en la sinopsis. Y otras cosas que también le van pasando y se suman, digamos, a esto, ¿no? Para acabar de hundirle un poco. Exacto. Y de contribuir, ¿no? a esa caída que tiene. Sin entrar en muchos detalles, aunque yo creo que en esta sí que... Haremos spoiler, lo avisaremos, haremos spoiler. La parte final, ¿no? Sí. Del todo, para que luego no tengamos que editarlo. Sí, ¿no? Sí. Vale, pues hasta ahí iría la sinopsis, sin spoilers, y ahora vamos a comentar un poco lo que nos ha parecido, cuáles son los puntos fuertes, que os vais a encontrar, los débiles, aunque los débiles los comentaremos más en spoiler, porque son cosas concretas, ¿no? Más
más que le falle el tono, que le fallen las actuaciones. De forma y contenido es casi brillante. Yo creo que tú en eso convienes conmigo, aunque no eres tan punitivo como yo, pero convienes que el punto débil es el final. Bueno, para mí no tiene más, pero bueno, ya lo discutiremos. Sí, bueno, tenía yo alguna otra cosa, si te acuerdas, que comenté, pero... Bueno, sí, es verdad, pero algún detalle, ¿no? Vale, pues nada, ¿qué os vais a encontrar si vais a ver esta película? Vale, pues lo que os vais a encontrar un drama puro y duro, en este caso sí, un drama de personajes, sobre todo de personaje, una película oscura, una película fría, tanto la cámara, ¿no? Porque las escenas, ¿no? Lo que se ve, ¿no? La primera escena que ves la iglesia, ¿no? La imagen es muy fría, ¿no? Es todo muy aséptico. Sí. No es un blanco y negro, pero sería casi, ¿no? Colores muy apagados, ¿no? Muy religioso, ¿no? Es exacto. Pero religioso... Casi todo muy blanquecino, casi gris, pero con... Sí, diría de hecho religioso protestante, reformado, ¿no? Sí, porque religioso protestante. Los católicos tenemos nuestros retablos recargados, con más color, más luz, más exacto, ¿no? Sí, en cambio esto es gente, ¿no? Sobrio, seco. Exacto. Sí. Y lo tenemos desde ahí, desde el color, desde la cámara, hasta la cara del protagonista, diría yo. Sí. Y su forma de vestir. Exacto. Y muchísimo, que esto es genial, ¿no? Su casa. La casa es increíble. ¿No? La típica casa, ¿no? Así adosada, ¿no? Sí, pero creo que está en la propia iglesia. Amueblada, ¿no? Exacto. Pero que directamente tiene un escritorio, una silla, un portátil. Supongo que tendrá, no me acuerdo, pero deben ser para escribir. Sí, y luego una cama, un baño y una cama, punto, no hay más. Y hay muchas escenas de la habitación. Es que te das cuenta que Paul Schroeder te quiere mostrar, ¿no? Esa sobriedad, ¿no? Ese ascetismo por todos lados, desde el tipo de cámara, ¿no? El estilo, el tono, el color de la película, como dice él, cómo viste el personaje, pero luego cómo es la casa, ¿no? El mobiliario de la casa. Es increíble, la verdad. Sí, impresiona mucho, sí. Y construye mucho el carácter, ¿no? del protagonista, entre otros detalles que se van diciendo, que yo creo que sería el punto fuerte de la película, ¿no? La construcción del personaje y su evolución es magnífica, y es en lo que se basa, es el pilar principal, ¿no? La viga maestra de la película. Bueno, y eso estamos diciendo que se iban a encontrar, pues principalmente un drama, sin concesiones, bastante oscuro, bastante depresivo, podríamos decir. Bueno, de hecho, sin concesiones no es totalmente verdad, porque sí que tiene, ¿no? En el personaje femenino vemos de Amanda Seyfried, ¿no? De Mary. Vemos un poco lo único que, a medida que avance la película, ¿no? Bueno, del reverendo le va a generar una cierta ilusión, ¿no? Una cierta amistad, ¿no? La única persona que le importa un poco al reverendo, y con la que digamos que va desarrollando una relación interesante. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que no es del todo oscura? Bueno, he dicho... Porque había dicho sin concesiones. Vale. Y quiero decir que no es... Bueno, esto va a ser una referencia que igual no se entiende mucho, ¿no? Pero ahora mismo estamos leyendo un libro que se llama En la orilla, de Rafael Chirves, y eso sí que no tiene ninguna concesión. No, pues vale, ya. Porque no es complaciente. El cristal a través del que se ve es 100% oscuro. Incluso... Esta es una película oscura, ¿no? Pero digamos que incluso en los peores momentos, ¿no? Pues... Sí, siempre puede haber un rayo de esperanza, sí, ¿no? Vale, y esta película lo tiene. No te entendía y quería saber claro, un poco qué querías decir con eso de la persona, del personaje femenino. Por ahí lo quería decir. ¿No?
si quieres comentar algo No, sobre, sí, sobre el género. tal cual, no, es tal. así. Es lo que dices tú, es un drama intimista, es duro, pero es oscuro, pero más aséptico. O sea, quiero decirte, cuando decimos oscuro es que trata temas, ¿no? Profundos, desgarradores, duros, pero el tono no es, ¿cómo decírtelo? No es ni burdo, ni dramático, ni rococó, ni, ¿entiendes? No, es todo muy aséptico, es todo muy frío, es todo muy sosegado, y además es oscuro, pero no os imaginéis una oscuridad en plan Tim Burton, ¿no? Claro. O en plan drama, ¿no? Apoteósico, no, ¿vale? Claro. La parte final sí, porque es una película muy comedida, como hemos dicho, y la parte final es como que se descorcha un poco la botella, pero a eso nos referimos en la oscuridad. Trata directamente temas humanos, temas también un aspecto que tiene que ver con sentimientos, ¿no? Con la condición humana, ¿vale? Tiene que ver también, Sí. toca temas de, digamos, por ejemplo, la enfermedad, también la soledad, Sí. trata temas de la espiritualidad. Es una película que trata también mucho la religión, ¿no? Digamos, una religión mucho más conectada con un Dios, con el Dios personal, digamos, ¿no? Con la comunicación con Dios, ¿no? Y la forma de entender la religiosidad, bueno, de una persona, ¿no? Que es religiosa, que trabaja en eso. Trata el tema del medio ambiente, ¿ves? Una crítica mordaz a lo que está pasando en el mundo, ¿vale? Y que, bueno, ¿qué está pasando en el mundo? Pues que nos estamos cargando el planeta, ¿no? Un poco Sí. va por ahí, Sí. ¿vale? Y todo esto con magistralidad, ¿no? De manera muy magistral, de manera con mucha finura, de manera sobria y bueno, y también a mí me pareció entretenida, no es una película entretenida obviamente, pero yo sí que la seguí de manera, Sí. de modo muy bien y luego también tiene una voz en off. ¿Tiene voz en off? Sí. No me acordaba. Sí, bueno, cuando está escribiendo él Sí, escribe sí. Sí, bueno, en sí, su diario, sí, eso sí. y entonces hace una serie de, pues bueno, de anotaciones, ¿vale? Y esa voz en off para mí está muy bien hecha, muy bien hecha. Escuchaba en un canal de cine que se llama Occidental Image, muy recomendable, que Oscar, el chico que hace los vídeos, ¿no? La mayoría de los vídeos explicaba que hablaba de Bailando con Lobos y decía que la voz en off es un recurso cinematográfico que hay que saber llevarlo, ¿no? Porque al fin y al cabo el medio del cine es el visual, ¿no? Entonces tienes que saber llevarlo y en Bailando con Lobos se sabe hacer muy bien y aquí también es una voz en off, ¿sabes? Que acaba de, al fin y al cabo explicándote, te explica los pensamientos del protagonista, que no los puedes entrever, no los puedes ver a no ser que no los escuches, ¿no? Y bueno, ¿qué quería decir con esto? Que bueno, que se ve muy bien, se ve muy bien las cosas que pasan, la acción, el simbolismo, las reflexiones del protagonista, todo muy contenido hasta un final que es bastante apoteósico y que le da un drama y una fuerza, ¿no? Y un gancho, el punch que decíamos que carece de Pick, Sí. la película Pick, que la realza a una muy buena obra de cine independiente. Eso. Yo creo que eso es lo que se van a encontrar, ¿no? Sí. Directamente. Sobre los temas que se ah. tratan, iba a decir yo que también creo que incluso casi el principal yo diría que es la desesperanza o la desesperación, ¿no? O la depresión, quizá. Sí. ¿No? Que lo vemos reflejado en el personaje, como se va hundiendo cada vez más. Exacto. Y ese sería casi el tema principal, pero bueno, todos los otros también. Pero por supuesto. con un tono oculto, ¿qué quiero decir? La desesperanza, pero con toques, ¿no? Con información, con reflexiones religiosas, cita varios versículos de la Biblia, hace referencias también a religiosos, ¿no? Como pudo ser el autor Thomas Merton, o sea, con un toque, yo lo veo, un toque culto, ¿no? Que tiene que ver también con la espiritualidad religiosa, ¿no? Que para mí le da nivel a la película, porque podría tratar de la desesperación básicamente, pero no de manera tan completa ni tan compacta, ¿no? Que yo creo que tiene la película y que le da ese toque un poco culto, ¿no? O de referencia, ¿no? A pues temas como la espiritualidad, a temas pues cosas que decía Jesús, ¿no? Aspectos que tienen que ver con la religiosidad y luego todo el tema medioambiental, que yo creo que también le da mucho. ¿Tú crees que es una parte un poco más enganchada, ¿no? En pinzas, ¿no? Pero yo creo que no.
Y bueno, eso es lo que básicamente se van a encontrar. Sí. Ya hablaremos, si quieres, de los aspectos positivos que tiene, que son muchos. Sí. Y luego hablamos de los negativos y nos ponemos con el spoiler. Y entraremos, sí. Cuando empecemos los negativos, bueno, igual podemos comentar un poquito y luego enseguida entraremos en spoiler. Bueno, y antes hablamos un poco de la nota. Sí, para quien quiera saberla, antes de entrar en el spoiler, la diremos. Y ya está. Vale, pues aspectos positivos. Si quieres empiezo yo. Comentaré que el principal aspecto positivo es la evolución psicológica del personaje, su construcción y evolución. Cómo se muestra que una serie de circunstancias pueden ir afectando, ¿no?, a la mente, a la cabeza de este señor, ¿no? Pues tenemos la soledad, por supuesto, el hecho que ocurre y que le golpea, ¿no?, como un camión, ¿no? Al principio de la película tendríamos también que hay tema de enfermedad, lo hemos dicho. Hay tema, creo que tampoco es spoiler, ¿no?, de alcoholismo bastante evidente por su parte, ¿no? Porque, claro, a él lo vemos como un asceta y es un tío sinceramente religioso, pero eso no quiere decir que no tenga sus debilidades, y una de ellas es el alcohol, ¿no? Y de hecho se irá incrementando a lo largo de la película, ¿no? El alcohol para él es una salida, ¿no? Una forma, ¿no?, de escapismo, supongo. Pues vemos como todo esto se va uniendo, todo de forma sobria pero contundente, nos lo va mostrando, ¿no? Pues con un impacto visual bastante bueno, ¿no? Claro. Tiene escenas, ¿no?, que son bastante impactantes. Sí, tampoco creo que sea especialmente spoiler, ¿no? Pero por ejemplo vemos como al mear le duele, ¿no? Y le sale sangre, por ejemplo. Como limpia la cisterna también, ¿no? En momentos, ¿no?, que está limpiando, no sé, esa escena de soledad, ¿no? Que cuando tú estás en tu casa limpiando el baño, pues igual, ¿sabes? Sí. Vemos como su relación con alguna gente de la iglesia, ¿no? Especialmente con una mujer, ¿no?, que tiene cierto interés en él, es muy fría, ¿no?, como es incluso cortante y cruel, ¿no? Él con ella. Él con ella, sí. ¿No? Vemos cómo se ha autoaislado, ¿no?, en gran parte este hombre y cómo esto va haciendo que descienda, ¿no?, cada vez más pues hacia un infierno personal, ¿no? Sí. Y como el tema de la ecología que le mete esta pareja, ¿no? Y estos sucesos que ocurren se le va clavando cada vez más, ¿no? Esto hay que decirlo también, la gente puede pensarlo, pero él no es un fanático religioso, ni mucho menos, no es ¿vale? Yo igual pensaba que la película tiraba por ahí, ¿no? Porque ya se sabe que estos reverendos de los Estados Unidos a veces, pues bueno, ¿no? Podría ser uno de estos milagreros o un poco fanáticos, y no es el caso con la religión, pero sí que el tema de este planeta moribundo, ¿no? Le empieza a dar vueltas y vueltas, ¿no?, en la cabeza, y eso también le va afectando, ¿no?, junto con todos los otros aspectos que he comentado. Entonces, toda esta amalgama, ¿no? Yo creo que el impacto que tiene en su psicología personal está muy bien reflejado, creo yo. Mucho. Como una maestría de un grande que se nota, que es un director ya versado ya en el arte de hacer cine, y sí, es que es sublime, la verdad, está muy bien. La película también va de menos a más, como he mencionado antes, y eso le da mucho gancho, joder. Es una película muy contenida y muy sobria, le da mucho gancho. Entonces, pues es que está muy bien, es un peliculón, aunque luego la desinflara un poco por el final, pero bueno, es lo que hay. Eso son cosas muy positivas, ¿no? La reflexión, ¿no? La parte también, ¿no?, trascendental que tiene la película. Hay una escena, no voy a decir cuál, bueno, que es un poquito más, digamos, que hay un poco más de realismo mágico, ¿no? O más etérea, digamos, ¿no? Sí, sorprende mucho, porque el resto de la película está
caracterizada por un realismo total, ¿no? Y muy sobrio, y en esta escena concreta, ¿no? Pues cuando lo empiezas a ver, ¿no? Empiezas a ver los primeros detalles de realismo mágico, te quedas como, ¿qué está pasando aquí? WTF, Sí, que what the fuck. Pero luego, joder, dices, joder, y le queda bien este toque de perejil, ¿no? Sí, es como, sí. ¿no? Está muy bien pensado. Sí. Y luego el drama del final, ¿no? Que es como esa parte, ¿no? Ya apoteósica, ¿no? No sé, muy recomendable, de verdad, ir a verla. También tenéis que saber qué vais a ver, ¿no? Tenéis que ver, es una película que no es para todos los públicos, es una película que genera, ¿no? O que invita a la reflexión. Correcto. Y que además tiene gancho. Y no sé, yo creo que un poco con la sinopsis, con lo que hemos comentado y con ahora como hemos nombrado los aspectos positivos, creo que ya... No, yo no creo... A ver, aspectos positivos es que son muchos y son todos estos. Las actuaciones, evidentemente, son buenas. De ella y de él, bueno, todas, ¿no? Pero... Son personajes creíbles, son personajes cercanos que podrías conocer. Sí, ¿no? Sí. No están adornados de ningún tipo de, no sé, de comportamiento, o no tienen actuaciones no naturales, ¿no? Exageradas o forzadas, ¿no? Las actuaciones son muy naturales y bueno, es que todo es casi sobresaliente y notable para lo que te quiere mostrar la película, porque se nota que es una película, repito, que está muy bien pensada, que está muy bien madurada, es un buen vino añejo, ¿no? Digamos. Sí. No está muy premeditada, no es cualquier cosa. Sí, y bueno, también contiene crítica social, por supuesto. Exacto, ¿no? Sí. Y hace una muy buena relación, ¿no? O sea, yo creo que crea un buen nexo entre la crítica del tema medioambiental, ¿no? Y la crítica hacia las grandes fábricas, la contaminación, ¿no? Que están generando, ¿no? Un poco la poca conciencia que tenemos, ¿no? En general, todos los países del mundo hacia cómo están contaminando, ¿no? Pues cómo estamos contaminando, ¿no? Todo el medio ambiente, y hace muy buena relación, o para él quizá no tanto, pero para mí está muy bien enganchado con una religiosidad muy individual y muy pura, ¿no? Porque él, bueno, creo que nombra mucho a Jesús, ¿no? Habla mucho, ¿no? Del obrar, ¿no? De manera recta o relacionada, ¿no? Con cómo lo hacía Jesús, o cómo se debería hacer, ¿no? Mediante Dios. Una manera muy monacal, ¿no? Digamos, muy del acto individual, ¿no? Él se interesa sobre todo en eso, no está interesado en una iglesia, ¿no? Grande, ¿no? Sino más en una religiosidad genuina, ¿no? Mediante la imagen de Cristo y de Dios. Y eso lo relaciona muy bien con ser un activista medioambiental también, ¿no? Al fin y al cabo no olvidemos que pues, Jesús era un personaje, ¿no? Que de cierto modo era un activista, ¿no? Bueno, a ver, no era un activista, pero sí que no dejó de hacer actos revolucionarios, ¿no? O chocantes. Sí, no me pongas esa cara. Sí, bueno, claro, lo que quiero decir... Chocantes con un poco la idiosincrasia del momento, ¿no? O sea... Sí, fue rompedor, claro. Con su contexto, claro. Exacto. La cara era un poco porque, claro, lo de revolucionario, no sé qué otra palabra habías usado... o sea, tiene unos... Sí, activista. No tiene unas connotaciones políticas. Claro, exacto. Claro, Jesús no lo hacía desde un punto de vista político, no. Aunque también sus actos pudiesen ser políticos en parte, pero eran derivados, ¿no? de la religión. Bueno, sí, aunque tampoco se mete mucho en política el reverendo Toller, sí que hace una serie de gestos que están relacionados con un cierto activismo, pero no llega a meterse en política. Entonces yo creo que lo que quería decir es que la unión con el activismo medioambiental y con la vivencia personal del cristianismo están muy bien ensamblados, y yo creo que le quedan muy bien a nivel de, pues eso, de coherencia interna con lo que te quiere mostrar. Vale, pasamos a lo negativo. Sí, bueno, yo le he puesto un 7, le iba a poner un 8, pero le he bajado un 7 por el final, que para mí es lo único negativo que tiene.
Vale. pero es una buena cagada, a mi entender, ¿vale? Y tú le has puesto un 8, ¿no? No, yo le puse también un 7, porque Ah. había alguna cosa... Yo creo que le puse un 7, ¿no? Ah, Le sí, puse sí, un- pensaba que le pusiste un 8, no. Yo le puse un 7 también por algún aspecto que a Manu no le molestó, pero a mí un poco sí, que sería, yo lo del ecologismo lo veo, me sabe un pelín a pegote. No sé si sabría argumentarlo del todo, quizá esperaba una película más centrada en la religiosidad, que está centrada en la religiosidad, pero parece que el ecologismo va cogiendo más fuerza, ¿no? Y quizás sean un poco prejuicios, ¿no? sobre los reverendos, ¿no? Sobre los sacerdotes, ¿no? Y la gente religiosa, pero me cuesta un poco creer, ¿no? Esta deriva que acaba teniendo él, ¿no? Dándole tanta y tanta importancia, ¿no? al tema de la ecología. Bueno, podemos suponer que él ya tenía esa cierta inquietud de antes, ¿no? Pero bueno, a partir del encuentro este, ¿no? Digamos que entra en una deriva bastante, casi podríamos decir, radical, ¿no? Ecologista. Bueno, me costó un poquito de creer. Me parece, pues bueno, que igual, ¿no? Debido a los tiempos que vivimos, pues es un tema que quería el director introducir y que a mí no lo acabo de ver natural, pero no es que esté mal, ya digo. Quizás sea un poco por prejuicio de cura ecologista, me suena raro, pero bueno, lo sentí ligeramente poco natural. A mí me pareció bastante natural. O sea, que en eso estamos Sí, está totalmente en contra, o sea, un desacuerdo. en desacuerdo, exacto. Vale. También quizá esperaba un poco más, bueno, esto es lo que yo esperaba y no tiene por qué ofrecértelo en la película. Quizá esperaba un poco más de discusión teológica, que tiene algo, Tiene. un poco más de... No, pero que sí que tiene, Sí. coño. Sí, algo. Algo bastante. Bueno. Y un poco, claro, eso también, insisto, lo esperaba yo, pero no tenía por qué darlo. Esperaba un poco como de reflexión sobre el fanatismo religioso y desde luego no va Pero es que para no- nada por ahí. Es que no va del fanatismo religioso. Claro, eso pero, digo. Ya, pero es que no, me refiero. Una cosa es lo que tú esperabas, pero no puedes criticar algo que la película no tiene, porque no. O sea, es que no te está mostrando fanatismo religioso, te está mostrando un proceso de radicalización que tiene que ver un poco con el activismo, con el ecologismo. Sí. Y luego habla de una perspectiva religiosa y habla de la religión también, ¿sabes? Pero no es un fanatismo religioso. Claro, no lo es. Entonces, Sí, ya está. O sea, simplemente igual me hubiera parecido un poco más creíble si esa deriva radical que él tiene estuviese más relacionada con la religión que con la ecología, y por eso, ejemplo. Ya, bueno, puede ser. Pero Bueno, me parecería más natural dada su profesión, ¿no? Bueno, pero- bueno. Pero de todos modos, esto que dices tú que no hay discusión teológica, sí que la hay. O sea, hay reflexión teológica, las reflexiones que hace él religiosas, y luego si no te acuerdas, te recuerdo una escena que tienen con un reverendo de otra Sí, parroquia. el líder de la El congregación, líder de la ¿no? congregación, o es el líder de la congregación. Bueno, sí, sí, un señor que está con él ahí en el despacho, ¿no? Y hay un momento que él le cita y le dice que qué le pasa, que le encuentra, ¿no? Que le afecta cuando él ya está, ¿no? Bastante afectado por todo este proceso. Y hay un momento que empiezan a discutir acerca de la teología, empiezan a discutir acerca de pues qué visión tiene que tener la Iglesia acerca del mundo, acerca del medio ambiente, acerca de las perspectivas, ¿no? Que adopta la Iglesia en eso. Y yo creo que eso es una clara... No se olvida el director de eso. Obviamente lo que pasa es que, claro, trata muchos temas y no es un tema central, pero sí que no se olvida de eso. Yo creo que hay... No sé. Vale. No. Sí, Cedo, tiene... A ver, No, es algún que- elemento tiene. Igual yo esperaba más, pero también es cierto que si la Hombre, película si se no, hubiese no cabe. centrado mucho en eso, Claro, no seguramente casi todo el mundo pensaría que es un peñazo de película, ¿no? ¿Qué me vienes a mí a contar sobre
Claro, sobre la predestinación. No es una conferencia, sobre es que Dios, no es una conferencia Los ¿sabes? Ángeles. Evangélica, ¿sabes? Vale. Bueno. Llegamos ahí a la paz, ¿no? Llegamos a la paz. Vale, pues... Spoilers. Spoilers, sí, spoilers, y con esto acabaremos la película. Porque Sí. ya hemos dicho que es muy recomendable, que tal, y si queréis dejar el vídeo aquí, lo veis, lo dejéis de ver, quien no la haya visto, y quien la haya visto, o quien quiere que la destrocemos, pues vemos la parte final de spoilers, ¿no? Que tiene que ver mucho con el final, ¿no? El último minuto. Sí. Bueno, a ver, antes de eso podríamos hacer una introducción también un poco spoiler a cómo se llega a ese último minuto. Vale, empezamos. Bueno, lo que hemos dicho antes de la enfermedad es que a él le detectan un cáncer con pronóstico regulero, ¿no? Creo recordar, no creo que le digan que es terminal, ¿no? Ni nada, pero bueno, que tenía mala pinta. Digamos que no lo afronta bien, o sea, en vez de, no lo afronta con ganas de luchar, sino más bien de que le hunde. Vemos como cada vez bebe más, a pesar de que el médico le ha recomendado que no lo haga. Y el tema de la ecología, que como hemos dicho, le iba radicalizando, o se iba radicalizando con respecto a ese tema, le va dando cada vez más vueltas, y en su soledad, en su alcoholismo, en su desesperanza, en su probablemente creer que no le queda mucho, empieza a tirar por un radicalismo casi violento, Suicida, digamos, violento, ¿no? Sí. destructivo, agresivo. Sí. Entonces, pues bueno. Sí, tiene además un conflicto con un empresario local, financiador de la iglesia, ante lo cual él ve una contradicción, ¿no? Ve una hipocresía, y digamos que en su odio, ¿no? Hacia este empresario corrupto, ¿no? Aunque a la vez beato, decide optar por la vía armada, digamos, ¿no? Por la vía de inmolarse en un acto que va a tener lugar en la iglesia, importante, por un aniversario, un centenario, ¿no? Creo, en el que va a acudir el empresario este, y pues seguramente pretende cargárselo a él y al líder de la congregación, ¿no? Y bueno, probablemente a gran parte de la congregación, a los que seguramente ya ve como hipócritas, ¿no? O, bueno, pues un mundo del que está harto, ¿no? Y que ya lo ve todo, pues a través de ese cristal, ¿no? De desesperanza que tiene él. Y el único rayo de luz, como hemos dicho antes, para él es el personaje de Mary, que se ha quedado viuda porque su marido se suicidó. Sí. Que ese fue un poco el acto que hemos dicho, que fue bastante al principio de la película y bastante inicial. Loco, sí. Y bueno, lo que dices, tú eres la única, ¿no? La única rayo de luz y de esperanza. Entonces, pues bueno. Sí, ellos han tenido un par de encuentros para hablar, han tenido experiencias muy cercanas, ¿no? Hasta que decíamos del realismo mágico. Exacto, muy emocionales, ¿no? Muy de conocerse sus almas y tocarse. Entonces, básicamente, él está a punto. Bueno, él encuentra un chaleco para inmolarse, del que de hecho era del marido. Sí, de ella. Él se iba a inmolar, pero al final se suicida él solo, porque se lo encuentran y se lo deshacen. Bueno, y básicamente está está preparado con el chaleco para inmolarse, entonces bueno, ve que entra, sí, es que tampoco podemos explicarlo mucho, pero ve que entra antes de empezar la misa, la celebración, entra ella, entonces él pues se vuelve un poco en shock, hasta ahí está todo bien, es todo, bueno, de lo que cabe, pues
y ves que no, que decide no inmolarse, ¿no? Y coge un alambre de espinos, se lo pone en el cuerpo, ¿no? Bajo la sotana, y va a tomarse que es un... Se sirve un chupito de aceite para motores para de coche. motores y tal, y entonces es un momento final que tú dices, joder, ¿no? Está muy bien, un momento álgido, ¿no? A mí me gustó bastante, obviamente es improbable que pase, pero bueno, podría pasar, ¿no? Se arrepiente tal, y entonces está a punto de tomarse el vaso, y entonces hay un momento que es hilarante, tío, es ridículo. Entra ella a la estancia, él se queda mirando, se le cae el vaso, hasta ahí todo bien, dices, vale, entonces, pero ahí lo lógico sería que le dijera ya qué haces, qué vas a hacer, qué te pasa, ¿no? Poner que se abrazaran, ¿no? Pero si se hubiera quedado ahí, ya le hubiera dado esa fuerza a la película, pero no. Va ella y en un momento angelical de trompetas celestiales, pues con una música, ¿no? Sí, estaba, porque se combina con el acto, ¿no? En el que él se iba a inmolar, está cantando una mujer, creo que la mujer está con la que él había tenido esta relación tormentosa, ¿no? Y a la que le había cortado de forma tan cruel. Está cantando pues tipo coro, sí, ¿no? Gospel tal, claro, y bueno, y entonces se va combinando con las imágenes de ellos dos abrazados, ¿no? Fundidos en un abrazo mientras se comen toda la boca. A mí me 2 minutos de... Porque además es larga, con la cámara girando. Sí, girando, tal, ¿no? Mientras se van besando ahí. Sí. Ella le está agarrando, está palpando que tiene alambre de espinos, pero ¿qué más da? ¿No? Es como... Para mí es que de verdad, ya no por la escena en sí, no porque esté mal hecha, no, es porque rompe diametralmente con el tono y con lo que estaba buscando, porque al fin y al cabo yo no digo que no hubiera una cierta atracción, ¿no? Física, pero ese final de romance, ¿no? Pues a mí no me gustó nada, vamos, completamente, o sea, es que era la manera que tenía el director de desilusionarme y romperme, ¿no? Cortarme el rollo. Modo slang un poco para explicarlo, bueno, y básicamente no me gustó nada, y creo que si hubiera eliminado esa escena y lo hubiera dejado con un simple ¿qué pasará? O simplemente te cuido las heridas, o no, y ahí si lo hubiera cortado, creo que la película ya estaba hecha, no necesitaba más. Y Sergio me dice, no es para tanto, ya, pero tú qué, pero ¿te gusta al final? Bueno, voy a argumentarlo. No. Yo por principio soy enemigo de los finales felices, ¿no? Los happy ends americanos, no, que a veces son pegotes, que se ven venir, que tiene que ser así porque el público igual no entiende otra cosa, no se pueden ir con el sabor amargo o con el sabor que deja un final abierto, ¿no? Que siempre es complicado y más complejo, y sobre todo para un gran público, ¿no? Vale. Y dicho esto, ¿Esto lo es? Y que sí es un happy end, pero voy a argumentar por qué creo que esta película tiene cierto derecho a hacerlo. ¿Pero aceptas que estropea la historia? O sea, que podría haber tenido mejor otro final. Creo que podría ser mejor quizá otro final. Pero... Vale, gracias. Pero estoy un poco dividido. También creo que es excesivo, ¿no? Los 2 minutos que se pegan de morreo. Ahí tremendo, como adolescentes en celo, ¿no? Es que podía haber... Es que no hace falta eso. O sea, podía haber tenido una escena esperanzadora mientras ella le va limpiando las heridas, él está tumbado y ya, incluso eso. Bueno, es más climático esto, ¿no? Es más clímax, pero... Not needed. Bueno, voy a decir por qué no me parece tan grave y por qué me parece hasta justificable. Bueno, es una película que, como hemos dicho, te va presentando un descenso a un mundo de tinieblas dentro del personaje del reverendo Toller. Y también, en gran medida, para Mary. Claro, Mary ha perdido a su marido, ¿no? Entonces son 2 seres totalmente
perdidos en la vida, desesperanzados, en especial él. Ella pues tiene sus perspectivas de intentar reconstruir su vida, bueno, tiene que superar una pérdida, claro, pero tiene aún alguna esperanza, pero él no, ya hemos dicho el porqué y lo que iba a hacer, ¿no? Para lo que iba a utilizar su vida. Entonces, como hemos comentado también antes, el personaje de Mary es para él el único rayo de esperanza que tiene. Esto se demuestra en varias escenas. También se demuestra, yo creo que una importante tensión sexual, más si tenemos en cuenta que él es un divorciado desde hace tiempo. Comprendemos, pues bueno, que sí, que vamos a hablar, sí, que está, claro, que vea a una chica bonita, como en este caso, ¿no? Es Mary y se ponga cachondo a tope, ¿no? Y en la escena que hemos dicho antes de realismo mágico, yo creo que, bueno, podemos comentarla un poco, ¿no? Hacen una práctica de viaje un poco astral, ¿no? Fumándose unos porretes y poniendo sus cuerpos el uno contra el otro, y digamos que sintiendo la cercanía, ¿no? Pues sienten esa comunión entre ellos y con la naturaleza y el mundo, tal. Por eso mismo, porque la película va por ahí. O sea, la película va porque te quiere mostrar, ¿sabes? La fundición, la relación, ¿sabes? El abrazo de dos almas que se unen y va por ahí la película. No va por, no voy a decir lascivia porque tampoco es lascivo, ¿no? Pero no va por que se acaben besando y comiéndose todos los morros, como lo hacen, porque no es necesario, porque no está en ese tono. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No, tú dices que hay una tensión sexual que yo no veo. A ver, en la escena de la comunión esta espiritual, lo que los dos esperábamos, y yo creo que casi toda la audiencia, era que allí acabase habiendo algo más físico. Y no lo hay, probablemente porque se contienen. Ella acaba de ser viuda, probablemente está afectada por eso, y él al final es un reverendo que, bueno, los reverendos protestantes se pueden casar, pero hasta donde yo sé, lo del sexo fuera del matrimonio y tal, tampoco, no. Por lo tanto, pues claro, yo ahí lo veo como que sobre todo él se contiene, ¿no? Digamos, ¿no? Porque pero él le veo claramente atraído. Ya podemos tener más dudas, pero él se siente claramente atraído, pero se contiene sexualmente. Pero está ahí la atracción. Y también está ahí la cercanía espiritual, que claro, comerse la boca al final de la película, evidentemente puede haber un elemento de lascivia y de atracción física, pero también ese beso no es simplemente lascivia, no, sin más, sino es el abrazo entre dos almas perdidas que estaban camino hacia la autodestrucción, sobre todo él, y digamos que se encuentran la una a la otra y deciden que seguramente, ¿no? Que la vida aún les depara ese pequeño camino de esperanza, ¿no? Apoyándose el uno en el otro, y eso es lo que representa ese beso. Vale. Ya está. ¿No me vas a discutir? ¿Qué me vas a convencer? No, ya, claro. Y tú a mí tampoco, aunque reconozco. O sea, reconozco parte de razón, ¿no? No, yo reconozco lo que me dices. El final del beso. O sea, yo entiendo que tú digas que es una sublimación, una reconciliación, un encuentro entre ellos dos. O sea, yo entiendo lo que me quieres decir y puedo entender que tú lo veas así, que lo hayas visto así. Pero, bueno, yo con que me hayas aceptado
que hubieras preferido otro final más adecuado, que es un final discordante, obviamente, que lo es, pues ya está, ya me doy por satisfecho. Pero bueno, no del todo discordante porque se habían ido dando pequeñas trazas de... Pero hubiera sido hubiera sido más adecuado otro final para acabar de un poco ensamblar la película y acabar de cerrarla, ¿sabes? Bueno. Sí, si quieres dejar al espectador hundido, sí. Bueno, vale. Pero es que, repito, podría haber mostrado una esperanza clara sin haber hecho eso. Simplemente cuando él ve a ella, ya simplemente que se le caiga el vaso, lo que significa que se le caiga el vaso quiere decir que no se va a suicidar y que no va a cometer una inmolación, no se va a cargar a mucha gente, ya con eso quieres decir que ahí hay una esperanza, que ahí hay ¿sabes? Hay un cambio en la deriva de lo que iba a pasar, de la fatalidad que iba a pasar. Ahí ya estás mostrando esperanza. Si aún así quieres un abrazo, vale. Pero el filetazo y la vuelta de cámara y es que me rompe, me quita la libido, joder. Totalmente, o sea... A Manu le genera más líbido los chupitos de aceite para motores o más que los besos. O más la sexualidad espiritual me genera más líbido en donde estamos, ¿sabes? En el tipo de película que estamos. Pero ya está, es que no... Bueno, por eso hemos hecho un poco ese spoiler, porque también nos ha dado un poquito de juego a discutir, porque había esa cierta diferencia de opiniones. Sí. Pero yo creo que ya está, no hay mucho más que opinar. Sí, nada, simplemente decir que, aunque la cosa haya acabado un poco así, ¿no? El comentario la recomendamos encarecidamente. Y sí, aunque bueno, el spoiler supongo que la mayoría ya lo habréis visto, pero bueno, quizá no. Quizá haya gente a la que no les importan los spoilers. Bueno, pues eso. Miraosla y nada. Hasta la próxima. Cuídense. Hasta luego.